La historia de Enoc es una de las más enigmáticas y fascinantes de la Biblia. En pocas líneas, la Escritura nos presenta a un hombre que vivió en un tiempo remoto, antes de que el mundo fuese cubierto por las aguas del diluvio, un tiempo que hoy llamamos era antediluviana. Pero incluso con información breve, Enoc destaca con una profundidad espiritual tan intensa que a lo largo de los siglos, su nombre ha seguido resonando entre los hombres como símbolo de intimidad con Dios. No solo caminó con el Creador, fue llevado por Él sin pasar por la muerte. En un mundo donde todos morían, Enoc fue la excepción. Enoc aparece en el libro del Génesis, capítulo 5, que presenta la genealogía de los descendientes de Adán a través de Set. Allí, en el versículo 21, leemos: Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén. Y después de engendrar a Matusalén, Enoc caminó con Dios 300 años y tuvo hijos e hijas. Todos los días de Enoc fueron 365 años, y caminó Enoc con Dios, y desapareció, porque Dios se lo llevó. Génesis 5, 21, 24. Es todo lo que el texto nos dice, pero el silencio de las Escrituras, muchas veces, es una provocación para que miremos más a fondo. Es importante aclarar que existen dos Enoc en la Biblia, y pertenecen a linajes diferentes. El primer Enoc aparece en Génesis 4:17. Es hijo de Caín, y Caín da su nombre a una ciudad. Caín conoció a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoc. Y Caín edificó una ciudad y le puso el nombre de su hijo, Enoc. Este Enoc no tiene relación directa con el personaje justo y espiritual que estamos estudiando aquí. El Enoc que caminó con Dios y fue llevado por Él aparece más adelante, en Génesis 5, 18, 24. Es descendiente de Set, el tercer hijo de Adán, y se le identifica como el séptimo en la línea desde Adán. Es este Enoc el que la tradición bíblica exalta como ejemplo de fe y comunión con Dios, y que también es citado en el Nuevo Testamento. Por tanto, aunque comparten el mismo nombre, los dos tienen orígenes y significados espirituales muy distintos. Uno está ligado al linaje caído de Caín, el otro al linaje piadoso de Set. Lo primero que salta a la vista es la expresión «caminó con Dios». Este verbo, en la lengua hebrea, implica más que una conducta ética. Se trata de una convivencia continua, una relación íntima, una jornada diaria de comunión. No se trata solo de obedecer leyes o de hacer sacrificios, sino de vivir con Dios, lado a lado, como un amigo, como un confidente. En medio de una generación corrompida, como veremos más adelante, Enoc destacó por su fidelidad silenciosa. No solo creyó en Dios, lo buscó, lo amó, lo siguió. Ese tiempo en el que vivió Enoc es conocido como el período antediluviano, es decir, antes del diluvio de Noé. La humanidad se estaba multiplicando sobre la tierra, y junto con ese crecimiento poblacional vinieron también la decadencia moral, la violencia y el distanciamiento progresivo de la presencia divina. Era un mundo aún joven, pero ya profundamente herido por el pecado. El Edén había sido perdido, y el ser humano se alejaba cada vez más de su origen. Fue en ese escenario donde Enoc destacó. No se dejó contaminar por el espíritu de su época. Mientras los hijos de Caín edificaban ciudades, cultivaban la arrogancia y se explotaban unos a otros, Enoc construía algo invisible, una historia con Dios. Lo más sorprendente es el final, o mejor dicho, la transición de su vida. La Biblia dice que Dios se lo llevó consigo. No murió. Esto es absolutamente extraordinario. En una narrativa marcada por la muerte, y murió, es la frase que cierra casi todos los versículos de la genealogía de Génesis 5. Enoc rompe con ese patrón. Desaparece de la tierra,
pero no como los demás. Su salida es distinta. Dios se lo llevó. Esta expresión ha sido interpretada durante siglos como un acto divino de arrebatamiento. En otras palabras, Enoc fue elevado directamente a la presencia de Dios, sin pasar por el valle de la muerte. Solo otro hombre en la Biblia tuvo un destino similar, el profeta Elías, que subió al cielo en un torbellino. Segunda Reyes 2:11. Pero, ¿qué significa esto? ¿Por qué Dios tomaría a Enoc sin permitirle experimentar la muerte? La respuesta no está expresamente dicha, pero podemos encontrar pistas en el Nuevo Testamento. En Hebreos 11:5 está escrito: por la fe, Enoc fue arrebatado para no experimentar la muerte, y no fue hallado, porque Dios lo había arrebatado, pues antes de ser arrebatado, recibió testimonio de que había agradado a Dios. Aquí está el secreto. La fe de Enoc agradó a Dios de tal forma que le fue concedido un destino excepcional. Se convirtió en un ejemplo de lo que es vivir por la fe y, más aún, en un anticipo de lo que será el destino final de los que viven en Cristo. No la muerte eterna, sino la vida en plenitud con Dios. Por eso, muchos teólogos consideran a Enoc como una figura del arrebatamiento prometido a la Iglesia. Él anticipa, en su propia vida, aquello que será revelado en plenitud en el futuro. En 1 Tesalonicenses 4:17, Pablo escribe: seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Enoc, por tanto, es como un primer vistazo de esa promesa. Su vida apunta a algo mayor, a una esperanza escatológica. También hay un simbolismo oculto en los detalles de su genealogía. Enoc es el séptimo desde Adán, lo cual es significativo en la simbología bíblica. El número 7 representa plenitud, perfección y orden divina. No es casualidad que Enoc, el séptimo de la lista, sea precisamente el hombre que caminó con Dios y fue arrebatado. Su posición en la genealogía no es solo cronológica, es profética. Está ahí como una señal, como un testimonio en medio de la creciente corrupción, mostrando que aún había hombres en la tierra que buscaban a Dios de todo corazón. Por último, Enoc tuvo un hijo llamado Matusalén, el hombre que vivió más tiempo en la Biblia, 969 años. La tradición judía afirma que el significado del nombre Matusalén, posiblemente cuando él muera, vendrá, apunta al hecho de que el diluvio ocurrió precisamente en el año de la muerte de Matusalén, lo cual sugiere que su propia vida fue una especie de reloj profético de la paciencia de Dios. Es decir, el hijo de Enoc representa el tiempo extendido de la gracia divina antes del juicio. Enoc, por tanto, no es solo un personaje misterioso. Es un espejo para nuestra espiritualidad. Nos recuerda que es posible caminar con Dios incluso en tiempos difíciles, que la fe es más que creencia, es comunión, constancia, devoción, y nos anticipa una promesa. Hay un destino eterno reservado para aquellos que agradan a Dios. El nombre de Enoc, aunque raramente mencionado en las Escrituras, carga con un peso espiritual inmenso. Y aún con una aparición discreta en el Antiguo Testamento, su figura reaparece con fuerza en el Nuevo Testamento. En Hebreos 11, el famoso capítulo de la Galería de la Fe, Enoc ocupa un lugar destacado entre los héroes espirituales de la historia. Esto no es poca cosa. Se le recuerda, milenios después, no por hazañas extraordinarias, sino por una vida de fe silenciosa y poderosa. El autor de la carta a los Hebreos declara: por la fe, Enoc fue arrebatado de modo que no experimentó la muerte, y no fue hallado, porque Dios lo había arrebatado, pues antes de ser arrebatado, recibió testimonio de que agradó a Dios. Ahora bien, sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11, 5, 6.
Esta cita nos da más que un recuerdo histórico, nos ofrece una clave interpretativa. La fe de Enoc no era un sentimiento vago, era una postura de vida. Vivió como quien cree plenamente en la realidad de Dios, aún sin verlo, y más aún, vivió como alguien que entendía que agradar al Señor es el propósito más elevado de la existencia. Pero es en la carta de Judas, uno de los escritos más breves y enigmáticos del Nuevo Testamento, donde Enoc reaparece con aún más misterio. En el versículo 14, Judas escribe: con respecto a estos, fue Enoc, el séptimo después de Adán, quien profetizó, diciendo: He aquí que vino el Señor con sus santas miríadas, para ejercer juicio contra todos. Esta profecía no aparece en Génesis, ni en ningún libro del Antiguo Testamento. ¿De dónde sacó Judas esta cita? La respuesta está en un antiguo escrito conocido como el Libro de Enoc, un texto apócrifo que circulaba entre judíos y cristianos del siglo I. Aquí surge una de las cuestiones más intrigantes de la teología bíblica. Si el libro de Enoc no es inspirado ni forma parte del canon, ¿por qué lo cita Judas en su carta? Esta pregunta ha provocado debates entre estudiosos durante siglos. Lo primero que debemos comprender es que citar un texto no implica necesariamente aceptar todo su contenido como inspirado. Judas, como muchos autores de su época, conocía los escritos y tradiciones que circulaban entre los judíos. El libro de Enoc era ampliamente leído y respetado en ciertos círculos, especialmente por los esenios de Qumrán y otros grupos apocalípticos. La cita puede haber sido usada por Judas como un recurso retórico y cultural para reforzar su argumento con algo que ya era familiar para su público. Además, el contenido de la profecía citada por Judas no entra en conflicto con la doctrina bíblica. La idea de que Dios vendrá en gloria para juzgar a los impíos está ampliamente confirmada en las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por tanto, Judas pudo haber visto en la profecía atribuida a Enoc una verdad alineada con la revelación canónica, aunque el resto del libro apócrifo contuviera elementos no aceptados por la Iglesia. Es como Pablo, por ejemplo, que en Hechos 17 cita a un poeta griego: porque de él también somos linaje. Hechos 17:28. Eso no significa que Pablo considerara la mitología griega como escritura. Simplemente utilizó una referencia cultural para comunicar una verdad teológica. Judas hace lo mismo con el libro de Enoc. Extrae una perla de verdad de un contexto más amplio que no es, en sí, inspirado. Pero aún hay otro detalle. Judas llama a Enoc el séptimo después de Adán, un dato que también aparece en el Génesis. Esto refuerza que Judas se está refiriendo al Enoc bíblico, el hombre que caminó con Dios. Es decir, hay una continuidad entre los testamentos. Enoc no es solo una figura del pasado, sino un testigo de la esperanza escatológica cristiana. Su profecía apunta al fin de los tiempos, al juicio final, a la victoria de Dios sobre el mal. En ese sentido, Enoc se convierte, nuevamente, en un anticipo de lo que está por venir. Todo esto nos muestra que Enoc no es solo un nombre ancestral perdido entre las páginas antiguas. Es un eslabón vivo entre las promesas del Antiguo Testamento y la consumación del Nuevo. Representa la fe que agrada, la vida que resiste al mundo, la voz que profetiza en medio de la decadencia, y su presencia en Judas revela algo aún más profundo. La revelación de Dios trasciende el tiempo y los límites humanos. A veces, Él utiliza incluso lo que está fuera de lo oficial para recordarnos verdades eternas. Y ahora, si has llegado hasta aquí, permíteme una invitación. Si este contenido está despertando tu sed por comprender la palabra con profundidad, si valoras reflexiones como esta, que unen teología, espiritualidad y misterio bíblico, entonces te invito, de corazón, a suscribirte a este canal. Aquí, cada vídeo se prepara como quien cuida un altar,
con temor, con esmero, con amor por la verdad. Y más que suscribirte, comparte tu visión en los comentarios. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de la historia de Enoc? ¿Habías oído hablar del libro apócrifo que lleva su nombre? Tu interacción es importante porque este espacio no trata solo de enseñar, trata de caminar juntos, como Enoc caminó con Dios. Construyamos esto como comunidad. El interés por Enoc ha atravesado siglos, y no sin razón. Aunque la Biblia hable poco sobre él, su ausencia física y su relación íntima con Dios han generado muchas preguntas. Esa curiosidad llevó a la creación de tradiciones orales y, más tarde, a la composición de un texto conocido como el Libro de Enoc, o más precisamente, Primero Enoc, una obra apócrifa llena de visiones, revelaciones y descripciones de mundos espirituales. Este libro, aunque no forma parte del canon de la mayoría de las tradiciones cristianas, tuvo una influencia profunda en la teología judía intertestamentaria e incluso en los primeros cristianos. El libro de Enoc fue escrito en partes distintas, por autores diferentes, entre los siglos III a.C. y II. Lo que tenemos hoy es una recopilación dividida en 5 secciones principales. El libro de los vigilantes relata la caída de los ángeles, los vigilantes, que se unieron a mujeres humanas, engendrando a los Nefilim. El libro de las parábolas contiene profecías sobre el juicio final y la venida del Hijo del Hombre. El libro astronómico describe ciclos celestes y calendarios, supuestamente revelados a Enoc. El libro de los sueños narra visiones simbólicas de la historia de Israel y del mundo. La epístola de Enoc, mensajes sobre el juicio, la justicia y la venida del reino de Dios. Estas secciones, aunque distintas entre sí, comparten un mismo espíritu: revelar secretos divinos que estarían ocultos a los hombres comunes. El Enoc del libro apócrifo es retratado no solo como un hombre justo, sino como un intermediario entre el cielo y la tierra, que recibe revelaciones directamente de los ángeles y es conducido a los lugares más sagrados de la creación. Una de las partes más polémicas del libro de Enoc es la que trata sobre los vigilantes, ángeles que se rebelaron contra Dios, descendieron a la tierra y se casaron con mujeres humanas. Esta narrativa se conecta con Génesis 6:1-4, donde leemos sobre los hijos de Dios que tomaron esposas de entre las hijas de los hombres, engendrando gigantes. El libro de Enoc expande esta historia con detalles dramáticos. Los ángeles enseñan magia, hechicería, astrología, fabricación de armas, y por ello, la tierra se llena de violencia. Dios, entonces, decide juzgar a los ángeles y a los gigantes, y decreta el diluvio como purificación. El Enoc bíblico es mencionado como alguien que caminó con Dios, pero el Enoc del libro apócrifo es retratado como un profeta místico, visionario, escriba celestial y juez angelical. La diferencia es clara. Uno es un hombre justo que desaparece misteriosamente. El otro es llevado al cielo, conversa con arcángeles, registra las órdenes de Dios y contempla los confines de la creación. La distancia entre los dos personajes es teológicamente significativa. Y por eso la Iglesia, con mucho criterio, no canonizó el libro de Enoc, aunque fue muy respetado por ciertos grupos e incluso influyó en el pensamiento cristiano primitivo. La mayor diferencia entre el Enoc bíblico y el del libro apócrifo está en el énfasis y en la función. El primero es ejemplo de vida, sencillez y fe. El segundo está envuelto en mitologías espirituales y cosmologías complejas. El Enoc del Génesis nos invita a vivir con Dios en lo cotidiano. El Enoc del Apócrifo nos fascina con un universo de ángeles, abismos, estrellas vivas y juicio cósmico. Ambos pueden tener su valor, pero solo uno está en las Escrituras como modelo de fe.
El motivo por el cual el libro de Enoc no está en la Biblia canónica es importante de comprender. Durante los siglos en que los libros bíblicos fueron reconocidos y compilados, los criterios utilizados incluían autoría profética o apostólica, aceptación por parte de las iglesias, coherencia doctrinal e inspiración divina reconocida. El libro de Enoc falla en estos puntos. No tiene autoría clara. Aunque se le atribuya a Enoc, eso es imposible, ya que vivió miles de años antes de Moisés, cuando la escritura ni siquiera era común. Además, fue aceptado solo por comunidades marginales, como los esenios, y no por la tradición judía mayoritaria, ni por las iglesias apostólicas. Y, finalmente, contiene elementos doctrinales y simbólicos que se alejan de las escrituras, como especulaciones cósmicas excesivas, descripciones de ángeles que van más allá de lo revelado por la Biblia, e ideas escatológicas que flirtean con la mitología. Eso no significa que no se pueda leer el libro. Sí puede servir como fuente histórica, como una ventana para entender cómo los judíos del período intertestamentario veían el mundo espiritual. Pero no es normativo para la fe, es decir, no tiene autoridad para definir doctrina ni para guiar la vida espiritual de un cristiano. Es como contemplar una pintura inspirada en un personaje bíblico. Puede ser bella, provocadora, simbólica, pero no sustituye la palabra de Dios revelada en las escrituras canónicas. El teólogo Bruce Metzger, uno de los mayores estudiosos de la formación del canon, afirma que el libro de Enoc es como una fotografía del pensamiento espiritual de una época, pero no como un espejo autorizado de la revelación de Dios. Eso es crucial. Dios eligió hablar a través de libros específicos, inspirando a profetas y apóstoles en tiempos determinados, con fines redentores. Enoc pudo haber sido citado, pero su libro, en su conjunto, no posee la misma inspiración. Y aún así, permanece un misterio. ¿Por qué permitiría Dios que un libro no canónico contuviera una profecía verdadera al punto de ser citada por Judas? Quizá porque Dios, en su soberanía, no está limitado por los márgenes humanos de la historia. Habla como quiere, cuando quiere, y puede usar incluso fuentes imperfectas para recordarnos que el juicio vendrá, que hay un límite para la maldad humana y que su justicia es segura. Judas reconoció esa chispa de verdad y la señaló con valentía. Así, al estudiar el libro de Enoc, hacemos bien en discernir. ¿Debemos fascinarnos? No, pero sí podemos aprender. Lo que este libro apócrifo nos muestra es que el pueblo de Dios siempre ha anhelado comprender lo invisible, descifrar lo espiritual, sumergirse en las promesas del fin. El Enoc apócrifo refleja esa búsqueda, intensa, a veces fantasiosa, pero llena de nostalgia de Dios. La pregunta que muchos se hacen al final de todo esto es, ¿por qué el libro de Enoc no está en la Biblia? ¿Por qué, aun siendo citado por Judas, fue excluido de lo que llamamos escritura inspirada? La respuesta pasa por una comprensión más amplia del proceso de formación del canon bíblico. La inclusión de un libro en las Sagradas Escrituras exigía criterios rigurosos, debía tener origen apostólico o profético, ser ampliamente aceptado por las comunidades cristianas primitivas y, sobre todo, demostrar coherencia teológica con la revelación progresiva de Dios a lo largo de la historia. El libro de Enoc, aunque fascinante, falla en esos puntos. No fue escrito por Enoc en realidad, sino que es un ejemplo de pseudepigrafía, es decir, un texto escrito por otra persona en nombre de una figura antigua para conferir autoridad a su contenido. Además, contiene pasajes y visiones altamente simbólicas y especulativas, que a menudo difieren del tono y la enseñanza equilibrada de las Escrituras. Aún así, su lectura nos ayuda a entender cómo el pueblo de Dios anhelaba revelación, justicia y conocer los misterios del cielo.
El problema no es el deseo de respuestas. El problema es confiar en fuentes que no fueron aliento de Dios, sino esfuerzo humano. Y es en ese contraste donde la figura de Enoc resurge, no como personaje literario, sino como testigo vivo. No escribió grandes tratados, no realizó milagros públicos, no fue llamado a liberar a un pueblo, como Moisés, ni a profetizar ante reyes, como Elías. Enoc simplemente caminó con Dios, y fue ese caminar continuo, discreto y fiel lo que lo hizo inmortal. Eso debe hablar profundamente a nuestro corazón en un tiempo en el que tantos quieren destacar, aparecer, producir, influir. La vida de Enoc nos recuerda que el mayor testimonio no es el ruido que hacemos para el mundo, sino la relación silenciosa y profunda que tenemos con Dios cuando nadie nos ve. Enoc es un desafío para la fe moderna. En un mundo de prisas y rendimiento, Él nos invita a la presencia. En una era de superficialidad, nos señala la profundidad. En una generación que valora el resultado, Enoc valora el camino. No llegó a un final glorioso porque conquistó algo, fue llevado porque caminó con fidelidad. Su destino fue el resultado natural de su intimidad con Dios. No buscaba ser llevado, buscaba estar cerca. Y eso fue lo que le llevó. Al mismo tiempo, Enoc representa una esperanza escatológica. El hecho de no haber muerto lo convierte en una figura que anticipa la promesa del arrebatamiento y de la resurrección gloriosa. Es un recordatorio de que la muerte no es el destino final para los que caminan con el Señor. Así como Él fue llevado, llegará un día en que los que estén en Cristo también serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Es el presagio de la victoria de la vida sobre la muerte. Pero Enoc también es una señal de advertencia. Su generación fue juzgada. El diluvio llegaría tras la muerte de su hijo Matusalén. El mundo que rodeaba a Enoc caminaba hacia la ruina, incluso mientras él caminaba con Dios. Esto nos enseña que es posible vivir en medio del caos sin ser dominados por él. Enoc resistió no con fuerza, sino con santidad. No transformó el mundo, pero se preservó delante de Dios. Y eso, a veces, es el llamado más alto que podemos recibir. Enoc también nos enseña sobre la fe. Hebreos nos dice que fue llevado porque agradó a Dios. Y el versículo siguiente nos recuerda, sin fe es imposible agradar a Dios. Esto significa que el caminar de Enoc no fue fruto de un esfuerzo moral, sino de una confianza espiritual. Él creía que Dios era real, presente y digno de ser buscado. Creyó que andar con Dios era mejor que andar con los hombres. Prefirió la comunión divina a la aceptación pública, y esa fe moldeó toda su vida. Y es aquí donde nos encontramos con la esencia de esta historia. Enoc no es un mito antiguo, es un espejo de nuestro propio camino. Es el retrato de una espiritualidad que resiste al tiempo. Es la voz del silencio que dice, hay más en Dios que en el mundo. Es la invitación a la comunión en tiempos de distracción. Enoc es el hombre que fue recordado no por haber vivido mucho, sino por haber vivido bien. Y eso nos desafía. Tal vez hoy te sientas fuera de lugar, extraño en tu generación. Tal vez estés cansado de intentar agradar a todos y aún así sentirte vacío. Tal vez mires al mundo y veas violencia, corrupción, superficialidad y te preguntes, ¿todavía vale la pena andar con Dios? La respuesta de Enoc es un susurro eterno. Sí, vale la pena, y más aún, transforma. Andar con Dios lo cambia todo. No porque el mundo cambie, sino porque nosotros somos tomados por Él. Y si has llegado hasta aquí, escuchando este mensaje, quiero decirte algo simple, pero profundo. Gracias por caminar conmigo hasta el final de este vídeo. No fue solo contenido, fue una peregrinación espiritual. Y así como Enoc no caminó solo,
Yo creo que nosotros tampoco necesitamos caminar solos. Por eso, te invito no solo a suscribirte a este canal, sino a formar parte de este camino continuo. Un espacio donde buscamos juntos conocer más a Dios, comprender su palabra, reflexionar, crecer y ser transformados. Aquí, cada vídeo es un paso, cada comentario, un encuentro, cada reflexión, una posibilidad de renovación. Si deseas seguir en este camino, suscríbete, pero hazlo no solo para recibir vídeos, hazlo como un símbolo de que deseas andar con Dios, incluso en tiempos difíciles, de que quieres ser diferente de tu generación, de que hay un hambre dentro de ti que solo el cielo puede saciar. Enoc anduvo con Dios, que esa también sea tu historia y la nuestra.